Tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Sí, ya. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Perfecto. Recuerden que siempre vamos a iniciar la clase a las 3 de la tarde con 5 minutos para darles oportunidad a sus compañeros que terminan otra clase, se conecten y todo, que no haya problema. Entonces, pero yo ya voy a estar conectado. Ajá. Y ya más dando exactamente a las 3:05 iniciamos con nuestra clase. Bueno, pues con la buena noticia de que yo ya estoy vacunado. No, no es cierto. Pero bueno, ya nos han vacunado al personal de alto riesgo que vemos, bueno, yo que veo los pacientes graves de COVID ahí en el hospital, pues por fortuna ya pudimos ser vacunados la mayor parte de los médicos. Entonces ahora vamos con la siguiente fase, que son las personas mayores de 65 años y después ustedes. Eso significa pues que ya podrán hacer seguramente para el 1 de julio empiezan el internado, el 1 de julio que ustedes empiezan el internado, ya podrán estar en actividades en los hospitales de forma normal, porque han estado muy limitados sus compañeros que están haciendo el internado en este momento y a los que lo estuvieron haciendo en el semestre anterior, ¿no? Muy limitado, no tenían acceso a muchos servicios, no podían hacer muchas cosas, entonces ya con esto nos está asegurando que ustedes podrán llevar a cabo estas actividades del internado rotatorio de progrado, que es realmente único, es emocionante. El internado es el internado y ninguna profesión puede gozar de ese tiempo que pasamos en un hospital, aplicando los conocimientos que vamos o que adquirimos durante nuestra estancia en la universidad, aplicándolo ya con los pacientes. Ahí van a aprender ustedes cosas muy, muy buenas. Digo, lo mejor de todo es que van a aprender ahí que la medicina es una ciencia lógica, que ya todo está escrito, ¿no? Ajá. Lo único que tienen que hacer es usar esa lógica, aplicarla al conocimiento, hacer la comparativa con un paciente y el resultado pues va a ser la sanación de un paciente o disminuir el riesgo de complicaciones de un paciente o evitar secuelas en un paciente. Y eso pasa con las radiografías de tórax, ¿no? O sea, podemos revisar todo lo que quieren de radiografía de tórax, pero al final de cuentas, lo que yo necesito es que usen la lógica cuando tengan que ver una radiografía de tórax, que no la interpreten, que busquen ustedes los datos que van a necesitar para que puedan concluir una impresión de algún diagnóstico con un paciente, dependiendo de lo que el paciente tenga. Entonces tenemos que aprender a diferenciar de las diferentes estructuras. Y así como estamos viendo tórax, espero que también ustedes puedan analizar o hayan analizado abdomen, ¿no? Radiografías de abdomen. No me acuerdo no sé si alguien de ustedes les di abdomen. ¿Alguien de ustedes les di abdomen de casualidad? ¿A nadie? No, creo que no. No, a mí no. Yo creo que no. Ajá, no, porque ya me hubieran reconocido antes, ya hubieran dicho, no, qué mala onda, que el doctor nos va a dar clase, ¿no? No, no es cierto. Me gusta mucho abdomen, pero definitivamente mis patologías favoritas son las relacionadas con los órganos del corazón, los pulmones, el cerebro y el riñón. Son mis enfermedades favoritas. Decía otra vez que se escucha muy feo, pero me gusta, ¿no? Todos los pacientes que traen algún tipo de enfermedad cardiovascular, me gusta, no soy cardiólogo, ¿no? Soy urgenciólogo, pero me encanta ver enfermedades del corazón. Ajá, lo mismo con las enfermedades del cerebro, desde accidentes vasculares cerebrales, tumores, trauma, ¿no? No opero, no soy quirúrgico, pero es muy padre ver las enfermedades del cerebro. Y las del riñón, pues otro poco, ¿no? Es muy bueno. Pero bueno, lo importante es que estamos en una materia muy buena y vamos a continuar con ella. Entonces, alguien me dice que fue lo último que vimos. Bueno, de hecho llevamos una sola clase, ¿no? Y esta clase pues hemos empezado a ver radiografía de tórax. ¿Alguien recuerda qué fue lo último que vimos de tórax? ¿Nadie se acuerda?
Vimos interpretación de radiografía de tórax. Estamos viendo, ¿no? Ajá. Estamos viendo la interpretación de la radiografía. Ajá. ¿Pero qué fue lo último que vimos? ¿Ya se ve la presentación? Nos estaba empezando a comentar acerca de los criterios para una adecuada radiografía de tórax y nos habíamos quedado en el punto número 1, que era la radiografía tomada con calidad. Ok, a ver, pues vamos a ver porque no me acuerdo. Entonces, esto ya lo vimos. Convencional, ¿qué necesitamos? Ajá, decíamos que lo más importante que debemos nosotros hacer para aprender a identificar bien una radiografía de tórax es ver muchas radiografías, ¿no? Y eso es cierto. Ajá, vimos los errores, los estudios más comunes de radiografías. Ajá, esto ya lo vimos, la lateral. Vimos esto ya lo vimos de las oblicuas, esta es la posición, densidades, esto no lo vimos. Nos quedamos en los errores que yo me acuerde, los errores al tomar la radiografía. Errores al tomar la radiografía. Errores en la adquisición de la imagen. ¿Aquí nos quedamos? No me acuerdo. Bueno, eso ya lo vimos. ¿Qué necesitamos ver? Bueno, ya les decíamos que necesitamos ver radiografías. También revisamos que necesitamos conocer la anatomía y las variantes y los artefactos que pueden confundir algunas estructuras cuando estemos viendo una radiografía. Bueno, también mencionamos sobre que es importante el interrogatorio o la semiología del padecimiento del paciente para que sepamos específicamente qué vamos a buscar. Y es lo que vamos a revisar ahorita, ¿no? El hecho de buscar una patología no significa que no revisemos el resto de los puntos. También hablamos sobre algunas enfermedades, sobre algunos signos radiográficos específicos, y bueno, la exploración de la calidad. En errores en la adquisición de la imagen, no me acuerdo si vimos esto. Radiografía de tórax. No, eso no lo vimos. Eso es lo que está avanzando, no lo vimos, doctor. Ajá, entonces sí tienen razón, nos quedamos acá. Errores de la adquisición de la imagen. Bueno, entonces vamos a continuar porque así al paso que vamos, yo creo que nos vamos a terminar de ver radiografía de tórax hasta el día miércoles, y de lo cual me parece muy bueno. Sobre todo porque, como les comentaba hace ratito, un pilar fundamental dentro de la medicina siguen siendo algunos estudios radiológicos que no han podido ser superados, a pesar de la tecnología tan grande que ya tenemos en imagen, como es el caso de las tomografías o como es en el caso de la resonancia magnética. Y esta es una radiografía de tórax. Decíamos que tiene muchos beneficios una radiografía de tórax. En primer lugar, lo fácil que es tomarla, ¿no? Se puede tomar hasta de forma portátil, o sea, van hasta donde está el servicio y lo toman. Yo tengo un amigo, un técnico radiólogo de ahí del Hospital General, que él tiene su propia empresa para tomar radiografías portátiles. Entonces, y digitales, que es lo mejor, o sea, te las puede mandar hasta a tu correo o a tu WhatsApp. Basta a tu casa, baja su equipo, toma la radiografía, la digitaliza y te la manda o te la imprime tal como tú lo desees, ¿no? Y esto hace que sea muy fácil de tomar. Y el costo, obviamente, pues es diferente. Una tomografía de tórax está en promedio de 4,000, 5,000 pesos, ¿no? Y una resonancia, pues, alrededor de unos 9,000. Entonces, esto hace que sea un estudio, además de muy confiable, muy económico y muy fácil de poder adquirirlo todavía. Cuando empezó todo esto de la pandemia, los primeros algoritmos o los primeros procesos para el diagnóstico de los pacientes decían a todos tomografía. Pues no, se dieron cuenta que era un verdaderísimo gasto impresionante, tantas tomografías. Y a final de cuentas los hallazgos los podíamos también ver a través de una radiografía. Y ahora en este momento los pacientes sospechosos de COVID o de SARS-CoV-2
pacientes sospechosos que además tengan datos clínicos ya, se les hace una radiografía y si encontramos datos radiológicos, entonces sí ya les tomamos una tomografía. Pero si no hay datos radiológicos en una radiografía de tórax, entonces no se les toma la tomografía, ¿no? Hemos encontrado que es mejor. Ajá. Luego, hay algunas cosas que no abarcamos nosotros aquí, que son, por ejemplo, los diferentes algoritmos o cuadros para poder saber específicamente si tiene algún problema en la radiografía. Ajá, eso les decía que lo vamos a estar viendo como vayamos viendo ya las diferentes enfermedades del tórax, ¿no? O lesiones torácicas. Ajá. Entonces, hay algunas cosas que están consideradas dentro de lo que más comúnmente nosotros hacemos de forma errónea cuando leemos una radiografía de tórax. Ajá. Entonces, el primer lugar es que sea una mala radiografía. Ajá, que tengamos una imagen donde no se pueda visualizar. Y decíamos que estas imágenes se hacen en aquellas radiografías en donde todavía se revelan de forma manual, por ejemplo, que ya prácticamente no hay, o por lo menos yo ya no he visto hospitales, ¿no? A lo mejor hay algunas clínicas muy pequeñas, aquí en Puebla algunos sanatorios, o en algunas otras partes, en donde pues tienen poca demanda o cositas así, y tienen sus equipos de rayos X son ya obsoletos y bueno, las imágenes no sean buenas. Pero en general, prácticamente la tecnología digital ha invadido a la imagenología y todos los estudios de imagen pues ya son digitales y eso es muy bueno. Uh-huh. Entonces, otro problema que nosotros podemos encontrar es que cometamos errores al poder ver la radiografía, poderla describir. Ajá. No son radiólogos ustedes, no, esto no es el R1 de radiología. Entonces, hay algunas cositas que pues, se nos van a pasar, pero pues está bien, no pasa nada. Como les decía en la otra ocasión, aquí lo importante es que ustedes puedan identificar, punto número 1, en primer lugar, cuándo o cuándo no es una radiografía normal. Si ustedes logran identificar, dicen, esta es una radiografía normal, porque yo he visto muchas radiografías normales y esta no tiene nada normal, está perfecto. Ese es el primer paso que yo necesito que se aprendan. O bien la segunda cosa, ¿no? Que vean, a ver, esto no es una radiografía normal de tórax, porque tiene un problema. No sé qué sea, pero tiene un problema y no está normal, ¿no? Ajá, eso es el punto más importante. Que lo que yo vea no sea compatible con una proyección normal de una radiografía. Ajá. Entonces, era como les comentaba, o sea, lo ideal es ver un número muy grande de imágenes. Cuando ustedes lleguen al internado, vean radiografías, vean, no sean como les digo a mis internos que tengo en este momento, bueno, son las internas, ¿no? Y ustedes, vaya, de veras, la actividad que hacen, la hace el camillero, ¿no? La puede ser o el de intendencia, o sea, nada más va por la radiografía. Ajá, está bien, es una actividad de ustedes, pero no nada más es por ver y traer la radiografía, ya, o sea, si yo les digo, a ver, recaben el estudio, recaben la radiografía, recábenlo, no vayan por él, o sea, vayan, pregunten, vean, agarren la radiografía y vean. Les pregunto, ¿y qué le viste a la radiografía? No la vi, o sea, pues véanla. Es mejor que me digan, oiga, la verdad es que yo no le vi ningún problema, ¿no? Bueno, obviamente que hay que saber qué le estamos buscando. Pero bueno, eso es importante y esos errores no los deben de cometer ustedes en el momento en que estén en el internado. Uh-huh. Y no le tengan miedo. Sí, siempre va a haber algunas variantes, yo les comentaba. Y sobre todo porque los tórax son diferentes, ¿no? Anatómicamente tenemos una variedad muy grande de tórax. Hay tórax muy anchos, hay tórax muy delgaditos, ¿no? O sea, hay tórax de pacientes gorditos o muy anchos y se ve un tórax muy grande. Hay pacientes de personas muy, muy delgaditas que se ve un tórax. Están los tórax de las mujeres que son completamente diferentes porque además tienen imágenes agregadas que nos pueden confundir, ahorita lo vamos a ver, y las radiografías de los hombres, ¿no? Que son diferentes. Luego, si estamos hablando de hombres, solamente de hombres, pues es diferente una radiografía de un viejito a una radiografía de un hombre joven, ¿no? Porque va a haber algunas estructuras completamente modificadas, estructuras anatómicas
completamente modificadas que nos van a provocar muchas variantes. Por ejemplo, la columna torácica, la columna cervical, la columna torácica. Ajá. Después de una determinada edad en las personas, osificación de las diferentes vértebras nos van dando formaciones diferentes, variantes distintas de cómo está colocada la columna torácica. Entonces, ver una radiografía de un paciente grande a ver una radiografía de un hombre joven, por ejemplo, de alguien de ustedes, ¿no? Yo agarro dos radiografías, una de un viejito de 80 y una de ustedes, hombres, los dos de la misma estatura y los dos delgaditos, ¿no? Ajá, ¿cómo identificarla? Ah, pues esta es parte de la que nos la podemos identificar, porque tienen variantes ya importantes. La del abuelito, pues ya está osificada la columna torácica, la de ustedes no. Entre muchas otras cosas, ¿no? Que podemos ver. Pero bueno, entonces vamos a encontrar estas variantes. Después, no le tengan miedo a ver una radiografía. Ah, esta sí creo que ya la habíamos visto porque les había comentado de mi subdirector, ¿no? Que fue jugando fútbol con sus sobrinos, tuvo una contusión en el tórax y le dolía mucho. Y no se quería hacer una radiografía para ver si estaba fracturado o no, porque tenía miedo de muchos hallazgos que pudiera encontrar. Y tenía miedo porque él es un fumador crónico. Él se fuma hasta en la actualidad sigue trabajando. Es un excelente ginecobstetra, es un excelente cirujano ginecobstetra, es el doctor Rafael González Ríos. Él es un fumador megacrónico, se fuma 2 cajas al día, o sea, más de 40 cigarrillos al día. Ajá, entonces él temía que fuera a encontrar algún problema pulmonar, ¿no? Y yo creo que lo que más le preocupaba era que le dijeran, ya no vas a poder fumar. Eso es realmente lo que le preocupaba. Pero bueno, total, a final de cuentas se hizo la radiografía y no tenía fractura de la costilla, pero no tenía ningún problema pulmonar. Entonces, estas condiciones a nosotros nos pueden dar algún poco de temor. No se preocupen, no pasa nada, ¿no? Porque además las lesiones, hay 2 tipos de lesiones que van a encontrar en la radiografía, las lesiones agudas y las lesiones crónicas. Una lesión crónica, pues ya está crónica. Ajá. Vamos a ver cómo se lo vamos a solucionar, pero no en agudo, o sea, no en poco tiempo, sino en largo plazo, ¿no? Y vamos a ver las lesiones o los problemas en agudo. Esos son los que a mí me interesa que podamos resolver. Los crónicos, como tal, pues no va a haber ningún problema. Entonces, esto nos va a traer como consecuencia que yo deba de razonar una radiografía o bien que me falte ese tipo de razonamiento de la radiografía. Y eso se va a deber a que yo debo de conocer muchas características propias de la radiografía. Nosotros nos damos un informe, entonces ahí no hay ningún problema. Pues hablábamos de las radiografías, cómo deben de tomarse. Decíamos que hay 2 tipos de radiografías de tórax, las que son postero-anteriores y las que son anteriores. Decíamos que todas las radiografías en posición postero-anterior, o sea, se toman de espalda. El rayo del equipo va a ir así de la espalda hacia la parte de enfrente, y las anteriores, o las anteroposteriores, que son las que el rayo va directamente en el tórax. Decíamos que estas son las más comunes, son las portátiles, ¿no? Pero si yo quisiera una posteroanterior en inspiración profunda, que es la de teleradiografía, les comentaba, es porque tiene algunas características que vamos a revisar. Y bueno, si hay otro tipo de radiografía de tórax que son las laterales, que también no son de utilidad, para algunas cuestiones más específicas que nosotros quisiéramos ver. Y esa es una de las ventajas de la digitalización de la imagen en radiología, específicamente en las radiografías de tórax, que yo puedo buscar ampliando la imagen, ¿no? Digo, ahora estos equipos, cuando se digitalizan, igual que un teléfono, un iPad, puedo hacer la pantalla grande o la pantalla chica, ¿no? Inclusive en una computadora normal, pues también lo puedo hacer, más grande o más chica la imagen, todo depende de lo que yo necesite, entonces es una ventaja muy grande. Bueno, hay otras proyecciones de radiografías que me van a ser de mucha utilidad, como las radiografías de tórax, por ejemplo, oblicuas. Estas tienen la peculiaridad que me sirven a mí para ver mucho la pleura, como que algunas cositas más estrictas de la pleura. O bien me pueden, para ayudar a visualizar mejor, los hilos pulmonares, o sea, la circulación pulmonar, en caso de que yo la necesitara. Entonces, la oblicua tiene esta función importante.
Hay otro tipo de radiografía de tórax que son, que nos ayudan a ver algunas estructuras que no se ven en una radiografía habitual, que son las radiografías lordóticas. Estas radiografías me ayudan a poder visualizar bien, por ejemplo, el vértice pulmonar, ¿no? Los ápices, los vértices. ¿Por qué? Porque recuerden que la parte de arriba, en la parte anterior, nosotros encontramos la clavícula y por detrás de la clavícula está la primera costilla y atrás de la costilla está el vértice o está el ápice pulmonar. Ajá. Entonces, la profundidad del rayo debe de ser un poquito distinta, si no vamos a hablar de eso, si yo no sé nada, de la cantidad de radiación que se le debe de dar para la proyección, pero lo que sí sé es que cuando pedimos una radiografía lordótica, lo que yo busco es que estos vértices se vean bien. Entonces ya el técnico sabrá qué cantidad de rayo le va a administrar para que esa imagen pueda ser vista, ¿no? Ajá. Pero bueno, es otro tipo de radiografía que nosotros podemos ver de tórax. Y ahora, hay un tipo de radiografía que es en decúbito, ¿no? Aquí tenemos esta imagen, aquí está esta imagen, es una radiografía en decúbito, mire. Se debe de poner en decúbito lateral, o decúbito ventral, o decúbito posterior para que yo la pueda ver. Ajá. Y el rayo es horizontal, no es paralelo, no es un rayo horizontal. Entonces, estas nos sirven para algunas patologías importantes, como por ejemplo, ver específicamente el derrame pleural, inclusive hasta poder medir la cantidad de derrame pleural. O para algunas patologías en donde haya aire dentro de las pleuras, como el neumotórax, ¿no? Que no esté muy grande, por ejemplo, que esté muy pequeñito. Hay algunas enfermedades que nos dan neumotórax espontáneos, ¿no? O los pacientes tienen un rango de neumotórax, un índice de neumotórax, que a lo mejor no requiere de tratamiento invasivo en agudo, pero sí para contemplarlo, para que esté en vigilancia el pacientito. ¿Ah? Y la radiografía en póstero anterior, lo que les decía, pero que es en inspiración profunda, que nos sirve sobre todo para poder ver algunas lesiones relacionadas con las estructuras que envuelven a los pulmones, ¿no? Como cuando hay neumotórax pequeñitos y lo que se forma es ese efisema subcutáneo, ¿no? Entonces, la mejor forma para poder verlo es con este tipo de proyección, es cuando decimos, pues, ¿para qué quieres la radiografía? Así quiero ver si tiene gas el paciente, en dónde, en el tejido, ver si tiene efisema, ¿no? Pero bueno, son las proyecciones más importantes que nosotros podemos tener. Pero independientemente de cuál estemos necesitando, la forma de interpretación pues, es exactamente igual. Entonces, estos son dos ejemplos de radiografías. Lo que ustedes están viendo aquí es una radiografía de tórax en póstero anterior. Es decir, el rayo penetró por la parte de la espalda hacia la parte anterior. Ajá. Entonces, es una radiografía digitalizada, muy bonita, ¿no? Donde las estructuras se observan perfectamente bien. Ahorita que vayamos viendo cómo la vamos a ver, bueno, pues va a ser diferente. Pero si yo la empiezo a observar, pues vamos a ver que está bien tomada, ¿no? Las estructuras que busquemos, pues van a estar bien relacionadas. Hay varias formas, digo, de arriba para abajo, de abajo para arriba, de afuera hacia adentro, bueno, etcétera. Pero yo podré ver, por ejemplo, de lo más sobresaliente, solamente viéndolo, que es una radiografía bien airada, bueno, tiene una cantidad de aire suficiente. Ajá. No puede ser bien ventilada, sino tiene una buena cantidad de aire. ¿No se dan cuenta? La tráquea tiene una cantidad de aire completa. Esto nos habla de que la vía aérea no está obstruida, ¿no? Sino todo lo contrario. Y grande, ¿no? La parte pulmonar se encuentra perfectamente bien ventilada, mire. Los pulmones se observan perfectamente bien. Realmente el pulmón llega hasta acá. Los pulmones realmente llegan hasta acá, mire. Pero se encuentran se encuentran una buena cantidad de aire. La silueta cardíaca se ve bien, tejidos blandos se ven bien, y las partes óseas se ven perfectamente bien. Entonces, esta radiografía puede ser muy bien evaluada, sin ningún problema, ¿no? Si buscáramos algunas otras cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí el botón aórtico pues, está más pequeñito, no se ve mucho de la silueta aórtica, ¿no? Pero vamos a ver cómo, si yo quisiera ver eso,
qué es lo que yo debería buscar. Y este es un ejemplo de una radiografía lateral. Ustedes se dan cuenta, lo que estoy viendo es la parte pulmonar, pero de este lado, del lado izquierdo. Esta es una lateral izquierda. Ajá, lo que estoy viendo es el pulmón del lado izquierdo. Entonces, vemos varias estructuras, vemos cómo el brazo está levantado, es la línea media axilar. Aquí se ve bien cómo va la línea media axilar. Y estamos viendo cómo se ve bien la estructura pulmonar, hasta la silueta cardíaca, ¿no? Ujú. Pero bueno, este es un ejemplo, ¿no? Esto nos servirá para muchas cosas, pero bueno, lo que estamos buscando es que sea de buena calidad en este momento. Observen cómo se ve la columna torácica de forma lateral, miren. Se ve perfectamente bien. Y yo sigo todas las líneas de los cuerpos vertebrales torácicos, están perfectamente bien alineados, ¿ya vieron? Entonces es bueno. Ajá. Aquí en la parte anterior no se ven bien alineados. Bueno, no se ven, ¿no? Porque hay muchas estructuras, está corazón, esta parte de pulmón, está el mediastino. No se ven de forma adecuada, pero en general son muy buenas radiografías. Eso trata de que veamos. Ajá. Ahora, ¿cuándo nosotros debemos de hacer una radiografía de lateral? No es que, oiga, ¿qué le pasó? Es que me pegué del lado izquierdo. Ah, que le tomen unas de tórax y una lateral. No, revisen a sus pacientes primero. Por eso es bien específica la forma de que llevarlos. Vamos a hacerles una buena exploración, un buen interrogatorio, una buena exploración. Es un paciente que llega porque le dieron un batazo en el tórax y tiene evidentes datos de dificultad respiratoria, y en el momento en que yo lo empiezo a explorar, lo ausculto y está hipoventilado, ¿no? Y le observo y tiene datos equimóticos, y le palpo y hay hundimiento y le duele, pues evidentemente tiene una lesión. Y la radiografía me ayudará para ver si esa lesión ha dañado o no pulmón. Eso es lo que me interesa, ¿no? Pero si es un paciente que llega porque le dieron un batazo en el tórax, respira sin dificultad, yo lo exploro y encuentro que a la auscultación con mi estetoscopio ventila perfectamente bien el pulmón, que a lo mejor si tiene un dato de equimosis y le agarro, pues a lo mejor sí le duele, pero no hay hundimiento, no hay nada, será de utilidad una radiografía. Digo, a lo mejor va a pasar como pasa en la actualidad, ¿no? Que ahora te dicen, yo vengo porque me haga una radiografía para ver si no tengo nada porque me pegaron. Sí, pero hoy ya tiene una molestia, lo puse atrás. No, no tengo nada más, quiero, pues hágansela, ¿no? Ajá. De antemano sabemos que no va a tener ningún problema. Entonces, pero si no es necesario, no le tomen una radiografía. Digo, si el paciente tiene varo y está en un hospital particular y eso es negocio, pues tómense. Pero si está en una unidad pública, donde el recurso es limitado, en donde a veces no hay ni hojas de papel, pues no se la tomen. No, los estudios de radiología, imagen, no se toman por comodidad. Eso es un error que hemos venido nosotros cometiendo. Hemos perdido la práctica, la habilidad clínica. Yo fui muchos años jefe de urgencias del hospital universitario, muchos años, ¿no? Bueno, no muchos, como 6 años. Y resulta que antes de que dejara yo ser el jefe de urgencias, ¿no? Dejé ser jefe de urgencias porque yo ya daba clases en la facultad y ya no me permitían a mí estar haciendo las dos actividades. Entonces me dijeron, ¿qué quieres? ¿Seguir trabajando en el hospital o quedarte en la universidad? Y, ¿qué creen? Me quedo en la universidad. Bueno, me quedo en la facultad de medicina. Ya estaba cansadito además, ¿no? Bueno, entonces, en una ocasión llegó un maestro, bueno, nunca me dio clases, pero un maestro, un doctor de derechohabiente del hospital universitario, tenía 96 años el maestro. Te dio 1000 clases ahí en la facultad de medicina. 96 años, o sea, de esos viejitos de la vieja guardia, ¿no? Y nada más llegó a regañarnos a todos. Por este señor saca a pasear su perro, que es un pastor alemán, y por algún motivo, pues le gana la fuerza del perro, un perro joven, le gana y lo tira y lo arrastra por no soltar la correa. Nos llegó con dermaveraciones en la cara, en el tórax, ¿no? Entonces, como una forma de ver que no vaya a tener algún otro problema, yo te les voy a explicar por qué. Tanto los ortopedistas, los cirujanos y los urgenciólogos les pedimos un batallón de estudios. ¿Y saben qué fue lo único que pasó? Que nos acabó regañando a todos. Y se acabó yendo. Y nos dijo que éramos unos maletas, ¿no? Que no sabíamos hacer clínica, que primero deberíamos explorar al paciente. Tiene razón el maestro. Ese es el problema que tenemos actualmente, que tomamos estudios por comodidad.
No tenemos tanto recurso, ¿no? Trabajé yo algunos años en el servicio de urgencias del Hospital Ángeles, pero ahí era un poquito diferente, porque si el paciente que lleva por el estado, Bodytac, ¿no? Además, así dicen además las nuevas guías. Ajá, paciente víctima de trauma, una Bodytac, una tomografía desde la punta del pelo hasta la uña más larga del pie. Bueno, pero las circunstancias son distintas. Todo dependerá de lo que ustedes lleguen a hacer. Pero ahorita lo que les corresponde hacer es justamente eso, ¿no? A poder identificar una radiografía de tórax y pedirla solamente cuando sea necesario. Entonces, ¿las debemos de pedir? Sí, sí las debemos de pedir, pero cuando haya evidencia de algo. Si la contusión del paciente fue aquí en el hemitórax del lado izquierdo, y cuando la auscultamos se escucha hipoventilado, pero como vamos subiendo la exploración, vamos escuchando ventilado al paciente, ¿no? O al revés, en el ápice lo encontramos hipoventilado, como es el caso de esta radiografía, ajá, nos sospechamos de que sí pueda tener a lo mejor un neumotórax pequeño, ¿no? Entonces, a lo mejor sí valdría la pena pedirle una lateral, pero si no es necesario, no es necesario, no hay que pedir una lateral, ¿no? Ahora, podríamos subir una tomografía, porque es un corte de tomografía, un corte horizontal de una TAC, pues a lo mejor, ¿no? Pero bueno, si no, no sería necesario. Esos son ejemplos de radiografías oblicuas. Y son oblicuas, y fíjense a la diferencia que tiene una radiografía anterior. Es una radiografía anterior, es una radiografía de tórax. Yo creo que no hay duda al respecto, ¿no? Digo, esta es una anterior, vemos el mediastino, vemos el aire del mediastino, vemos las estructuras óseas laterales de las extremidades superiores, las articulaciones, obviamente las siluetas pulmonares, la silueta cardiovascular, ¿no? Una zona que corresponde aquí a la parte ya abdominal, a la parte del diafragma. Entonces dices, esta es una radiografía de tórax. Ajá, no sé si sea ahorita en este momento en póstero anterior o antero posterior, no lo sé, pero es una radiografía de tórax y se ve bien. Es una radiografía lateral. ¿Cómo sabemos una radiografía lateral? Porque solamente vamos a ver la imagen del pulmonar, pero lo más importante, vamos a ver la imagen de la columna torácica, mire. Aquí se ve, espaldita, ¿no? Imagen, entonces, pues no hay pierde, ¿no? Cuando ven una lateral, pues busquen la columna para que podamos identificar. Bueno, te lo vamos a ver, pero bueno, se identifica perfectamente bien que es una radiografía lateral. Fíjense qué pasa con las oblicuas. La oblicua, independientemente del lado que lo tomamos derecho o izquierdo, va a pasar justamente esto. Hay una imagen sobrepuesta arriba de la otra. O sea, hay una parte pulmonar sobrepuesta arriba de otra parte pulmonar. Vean, observen. Como el pulmón del lado izquierdo está sobrepuesto al pulmón del lado derecho. La imagen cardíaca es difícil poderla identificar, ¿no? Hay que ver muchas radiografías. ¿Esta será de utilidad? No, en este momento para ustedes no, pero bueno, cuando vean estas imágenes y digan, un pulmón está sobrepuesto arriba del otro pulmón, esta es una radiografía de tórax, pero es una oblicua, no me sirve para lo que yo quiero ver, ¿no? Cuando vean patologías en donde estén directamente relacionadas, observar un problema del paciente en una radiografía oblicua, entonces pedirán una oblicua. Entonces pedirán ustedes o buscarán ustedes el dato que requieren encimando los pulmones, ¿no? Bueno, y esta es la característica que tendrán ustedes. Una radiografía oblicua sin mayor problema. Ajá. Esa es una radiografía en inspiración profunda. Fíjense que es tan profunda. Esta es póstero anterior, en inspiración profunda. Yo creo que esta es la que cuando dicen, respire profundo, no suelte el aire, ya puede respirar. Yo creo que alguna vez ustedes les han tomado una radiografía o han visto que tomen una radiografía, sí, si no lo van a ver. ¿Qué espero ver en una radiografía en inspiración profunda? Justamente esto. Que los ápices, ver que el ápice llegue completamente a la parte posterior de la primera costilla, que se vea perfectamente bien el ápice, ¿no? Aquí está bien el ápice, que se vea muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque la clavícula está por arriba de la primera costilla. Entonces, la primera costilla pues, está posterior a la clavícula. Entonces, son dos estructuras óseas que van a crearnos un artefacto para poder ver el ápice del pulmón, de los dos pulmones, ¿no? Entonces, para que yo pueda ver bien esa radiografía, tiene que estar con suficiente aire. Por eso se toma la proyección en póstero anterior en inspiración profunda, sin soltar el aire.
para poder ver justamente estas estructuras, ¿no? Y ahí pues, podremos verles más cosas. Así, ustedes la ven y les va a llamar algo les llamaría aquí la atención. Sí, claro, ¿no? Esto que parece que fuera un marcapaso, ¿no? Digo que parece porque generalmente los marcapasos pues van del lado derecho, pero hay marcapasos que también se pueden poner del lado izquierdo, ¿no? Y se ve perfectamente bien, ¿no? Hasta cómo llega a la parte de la aurícula del lado izquierdo. Pero bueno, esta es una radiografía en plena inspiración profunda. Aquí está la otra que les decía, ¿no? Que es una radiografía lateral con rayo horizontal. ¿No? Esas pocas veces he visto que las pidan. Y digo pocas veces porque hay otros estudios como la ecocardiografía, o sea, el ultrasonido, que me ayuda para poder ver algunas estructuras, pues ya más específicas. Estos estudios son más del uso de radiología, que nos ayudan a hacer algunos procedimientos invasivos guiados por ultrasonido. Entonces la ecocardiografía da muy buen resultado, la ultrasonografía da muy buen resultado. Pero bueno, es una proyección que en algún momento podrán ustedes encontrar y por lo menos la van a conocer. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a conocer todos los conceptos más fundamentales que yo necesito para poder interpretar a una radiografía. Y todos estos conceptos están relacionados en primer lugar con la densidad, o sea, con la densidad de la tomografía. Que me quedé pensando en unas tomografías que tengo que revisar, pero bueno, con la densidad de la radiografía. Entonces, ahí yo debo de conocer las diferentes densidades, aunque la más básica es la que yo necesitaré, no necesitaré a lo mejor de mucho. Necesito saber, además, la técnica, ¿no? En la que lo fueron tomado. Esto me servirá para que yo pueda ver la calidad el criterio de la calidad. Pero realmente los dos conceptos más fundamentales que yo necesito conocer es la anatomía del tórax, para poderla identificar en una anatomía en una radiografía de tórax, y una sistematización para que yo pueda ir viendo la radiografía. Estos conceptos son los que más me interesan a mí que ustedes los tengan en cuenta. Mejor los otros son sumamente importantes, pero estos son los más importantes. Pero bueno, al final de cuentas vamos a revisar los cuatro. Vamos a empezar por la densidad de la radiografía. Vamos a encontrar nosotros en total 4 densidades. Vamos a encontrar la densidad que nos provoca el aire, las que nos da la grasa, las que nos da el agua y las que nos dan algunas otras estructuras, como es el caso del calcio, que nos ayuda para ver algunos tejidos blandos y la parte esquelética. Son las 4 densidades que yo voy a poder ver. En primer lugar, el aire. ¿Cómo se va a ver la densidad del aire? Se va a ver negro, por eso que el pulmón se ve negro. En una radiografía de tórax, además de los pulmones, ¿qué otra cosa vamos a encontrar negro? Pues donde haya aire. ¿Dónde más hay aire? En la tráquea, mire. Esta es la tráquea. Está bien airada, está bien ventilada. ¿En dónde más podríamos ver? Pues en el estómago, si la radiografía de tórax abarcara hasta gran parte, hasta por debajo del diafragma, ¿no? Pudiéramos verlo. Pero porque se almacena. Pero en el esófago no hay aire, ¿no? El esófago, cuando tragamos un líquido, un alimento, sí es posible que lo veamos en ese momento si nos tomáramos la radiografía, porque habría un paso de aire. Pero si no, de forma normal no hay. El esófago, no respiramos por el esófago, ¿sí? Y cuando tragamos mucho aire, pues es cuando eruptamos, ¿no? Cuando la presión del estómago se aumenta, se abre el esfínter y sale el aire. No puede haber aire. Y cuando hay aire, pues andamos distendidos, ¿no? Es que es la leche, no es mi colitis, ¿no? Bueno, pero esas son las dos estructuras en el tórax que vamos a ver. ¿Y cómo vamos a ver el aire negro? La primera densidad negra. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar aire? Decíamos que en la tráquea, en los grandes bronquios que tenemos, y obviamente en todo el parénquima del pulmón. Es donde vamos a ver lo negro. Negro. ¿Dónde vamos a ver grasa? ¿Y de qué densidad va a ser? Va a ser de color gris. ¿Dónde vamos a ver grasa? Pues en algunos planos relacionados directamente con la musculatura de la caja torácica, específicamente en el látice cardíaco. Es donde vamos a poder ver grasa. Entonces eso podríamos verlo en la parte anterior.
Ujú. Cuando si hubiera grasita, y lo vemos grisecito. Este no es gris, este es el pulmón, esto que está aquí, que se ve grisecito, bueno, es parte del pulmón, ¿no? Ajá, pero se ve grisecito porque está puesto primero el corazoncito. Ujú. Entonces las partes de tonalidades gris deberíamos de verlas en esta parte, donde hay grasa. Ajá, así se ve. Ujú. Agua, todo lo que se vea blanco, todo lo que sea líquido, se ve blanco completamente. Ajá, o un gris muy clarito, pero generalmente es blanco. Y eso significa que hay agua. Ujú. Por eso es que vemos la trama las podemos ver blancas, porque puede ser que ya sea sangre, ¿no? Lo que esté aquí. Ujú. Pero bueno, todo lo que tenga que ver con arterias, venas, ajá, o la circulación pulmonar, esto se vea justamente así, blanco, porque es agua, ¿no? Nosotros vemos esto, vemos, está fibrótico, no, no está fibrótico, esto es circulación. Ah, fibrosis pudiera ser estas, ¿no? Estas sí son fibrosis, son blancas, ya como, sí se ven blancas completamente, son áreas fibróticas. Ajá. Y por último, pues las áreas de calcio, que es un color, pues, blanco, pero como un blanco bien definido, ¿no? Ajá, es donde se ven las estructuras óseas, ¿no? Que está la clavícula, las costillas, columna, otra vez la clavícula, articulación del húmero, uh-huh. La parte, no precisamos saber mucho en esta, no precisamos saber mucho los cuerpos vertebrales, por ejemplo, pero sí se ven, mire, los cuerpos vertebrales, pero la parte costal sí se ve, ¿no? Están los arcos costales, están bien delimitaditos, y viene mire, el arco costal, otro arco costal. Es bonito ver una radiografía, pero bueno, estas son las densidades que yo voy a poder ver, es para que no se les olvide, aire, grasa, agua y calcio. Uh-huh. Aire negro, grasa gris, agua gris claro o blanquito y calcio es, es un blanco más, como más aperlado, ¿no? Y bueno, es como lo podemos y distinguir a nosotros. Entonces, así es como lo vamos a ver. Ajá. Ahora, ese es el paso número 1, ¿no? Son las densidades radiológicas. El paso número 2 son los criterios de calidad. Entonces, esos criterios de calidad nosotros vamos a ver que cumpla con estos rangos, con la penetración del rayo, si es sin inspiración, vamos a pedirla que se vea hasta el sexto arco costal en la parte inferior, o hasta el diafragma. Ajá. Si es una rotación, si es una radiografía rotada, pues vamos a tratar de ver hasta las apófisis vertebrales, ¿no? Es importante para que yo pueda ver que realmente esté rotada. Uh-huh. Si es lo que requiero es una radiografía con angulación, ajá, vamos a ver que entonces haya algunas otras cosas como la proyección de los arcos costales. Uh-huh. Y bueno, algunas otras cosas que no son tan trascendentes a lo mejor para lo que nosotros necesitamos. Habilidades clínicas, tengo mi horario lunes, miércoles de 11 a 12, ¿correcto? ¿Mm? No entiendo por qué me preguntan esto una de sus compañeras, pero sí. Bueno, no entiendo, pero bueno, perdón por la distracción. Sí, a veces me distraen un poquito estas cosas, pero bueno, tengo que estar pendiente. Ajá. Y bueno, también vamos a ver que en el momento de la radiografía no debe de haber movimientos, obviamente, no debe estar ausentes. Uh-huh. Y esto difícilmente los vemos, ¿no? Pero sí podemos verlos muchas de las veces, sí, por ejemplo, el diafragma sí lo podemos ver. En una herniación del diafragma por trauma, como vamos a ver en nuestra clase siguiente, que es todas las lesiones secundarias a los movimientos, a los diferentes tipos de movimientos. Una clase muy interesante también. Vamos a ver que el diafragma pues, corre mucho riesgo, ¿no? De lesiones por traumatismo. Uh-huh. Ahora sí, esos son los dos otros puntos que a mí me interesarían mucho. Primero que es la anatomía torácica y el segundo que es la sistematización de la lectura. Cómo yo voy a llevar a cabo toda esta sistematización para que puedas saberlo. Anatomía, pero vamos a revisar cuál es la anatomía más importante del tórax que yo debo de conocer en la radiografía. Pues en primer lugar, la anatomía del mediastino es importante. ¿Qué voy yo a revisar en anatomía del mediastino? Bueno, en primer lugar, que los contornos del mediastino correspondan al área específica del mediastino.
Recuerden que el corazón está incluido dentro del mediastino, ¿eh? Los pulmones no, pero el corazón sí, el esófago y la tráquea también. Ajá, y de ahí en fuera no tiene que haber otras estructuras dentro del mediastino, no las hay. Y si vemos otro artefacto que no corresponda a estas estructuras en el mediastino, entonces esa radiografía tiene un problema. ¿Qué tipo de problema? ¿Quién sabe? Habríamos que hacer a lo mejor otro estudio, ¿no? Ya saben lo que es una calasia ustedes. Pues es posible que lo que tenga ese paciente sea una calasia, y a lo mejor haya que hacerle una radiografía de tórax con trago de bario, ¿no? Para que se meta la calasia y poderla ver más específicamente, si así estoy sospechando de un problema dentro del mediastino. Pero anatómicamente no tiene que existir ninguna otra cosa. Entonces tenemos que saber la anatomía del mediastino en primer lugar. Ajá. Luego la anatomía de los lóbulos de los pulmones. Necesitamos saber cuántos lóbulos tiene cada pulmón. ¿Cuál es el pulmón que tiene 2 lóbulos y cuál es el pulmón que tiene 3 lóbulos? Eso no hace una variante en tamaño, ¿eh? 2 lóbulos juntos o 3 lóbulos juntos no hacen una variante en el tamaño. El pulmón derecho mide lo mismo que el pulmón izquierdo. Entonces, debemos de saber cómo es la anatomía lobar para que yo vea que no hay ningún problema al respecto. Después, la anatomía del pulmón. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? Pues el espacio, el espacio que está entre el intersticio y la parte del aire del pulmón, porque de lo contrario no vamos a poder identificar cuando sea un neumotórax, no vamos a poder saber cómo se lleva a cabo. Entonces, debemos de saber la anatomía del pulmón. Hasta aquí llevamos 3, mediastino, lobar y pulmón. Después, la cuarta, que tiene que ver con las partes blandas de la caja torácica. Y esas partes blandas de la parte torácica van seguidas de la parte ósea. Pero lo primero que vemos, si lo vamos a ver de afuera hacia adentro, pues lo primero que vamos a revisar son las partes blancas. Todo el tejido. Piel, tejido subcutáneo, músculo, etcétera, para poder ver después las partes óseas. Y dependiendo de donde la vayamos a ver, ¿no? Vamos a ver, debemos de ver de solo columna torácica o dorsal, algunas veces también columna cervical, ya no vamos a ver columna lumbar. Si nosotros vamos a ver, si vemos una radiografía de tórax, columna lumbar, entonces se pasaron, vamos a ver muchísimas más otras estructuras, pero solamente debemos de ver columna torácica. Vamos a ver arcos costales, de las 12 pares de derechos e izquierdos. Vamos a ver la parte de las clavículas, incluyendo sus inserciones. Y obviamente las escápulas, pues que también deben de verse la parte de inserción sobre todo. Entonces, hasta aquí van cuatro puntos importantes anatómicos. Entonces, llevamos 4, anatomía del mediastino, anatomía lobar, anatomía pulmonar, elementos óseos y las partes blandas. El quinto, el diafragma y los senos y las fisuras. Estos son un poquito complicados de ver, pero el diafragma sí lo podemos ver sin ningún problema. Debemos de ver los diafragmas, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Bueno, sabemos que el diafragma es un músculo único con forma de cúpula, ¿no? Que divide la parte torácica de la parte abdominal y en donde solamente es atravesada por algunas estructuras como el esófago, que acaba la comunicación con el estómago, y la arteria aorta pulmonar que se convierte en la aorta abdominal. Son las únicas 2 que yo pudiera ver. Y de ahí en fuera no hay otros espacios que tengan algún problema con el diafragma, no lo hay. Entonces hasta aquí llevan 5 puntos. Punto número 6, la valoración de los hilos pulmonares, ya más específica. Y el punto número 7, vamos a conocer la vía aérea central, que corresponde a toda la parte que contiene aire en esa estructura. Es importantísimo. Ustedes en este momento de la carrera ya saben que la primera causa de muerte en agudo de los pacientes con algún tipo de urgencia o emergencia, trauma o no trauma, es la hipoxia, es la hipoxemia. Bueno, es la hipoxia. De que se mueren los pacientes por COVID, de hipoxia. ¿Qué es lo importante? La vía aérea. Pero hay 2, la vía aérea superior y la vía aérea inferior. ¿Qué vía aérea nosotros manejamos avanzadamente para mejorar la vía aérea inferior? Pues la superior, porque es la que intubamos, ¿no? La vía aérea superior,
Cuando veamos intubación, ahí les voy a enseñar. Bueno, ahí vamos a revisar justamente esa parte. Porque es importante la vía aérea superior. Es importantísima la vía aérea superior. Pero los pacientes ahorita se mueren por la obstrucción, pero de la vía aérea inferior, ¿no? Entonces, ¿por qué los intubamos si la vía aérea superior no tiene complicación? Porque hacen fatiga respiratoria y van a hacer paro, ¿no? Toda la fatiga respiratoria pues siempre va seguida del paro respiratorio. Es lo que evitamos es el paro respiratorio. Pero para poder evitarlo necesitamos al paciente sedarlo y relajarlo, ¿no? Y meterlo a ventilación mecánica. Para eso necesitamos asegurar la vía aérea superior. Pero realmente la que tiene problemas es la vía aérea inferior, ¿no? ¿Sí? Es lo que vamos a revisar más adelante. Está chido, ¿no? Ya no nos va a dar tiempo de ver más. Nos vamos a quedar aquí en la sistematización de la lectura, para que mañana me recuerden. Chicos, dudas, preguntas, comentarios hasta este momento, por favor. ¿Dónde se ha? No, todo bien. Han puesto algunos chats. No, de repente veo algunos comentarios, pero no. Bueno, ¿está complicado esto? Lo estoy tratando de hacer de una forma muy comprensiva para ustedes, pero si está complicado, si tienen alguna duda, si no comprenden algo, con toda la confianza, ¿eh? O sea, yo me doy por bien satisfecho cuando un día me encuentren y me digan, oiga, usted un día me habló de radiografía de tórax y hacer leer tórax. Pues perfecto. ¿Vale? Nada más, ninguna otra cosa. ¿Alguna duda? Más porque a ustedes les voy a heredar mi base del general cuando me jubile. No se van al internado, a la residencia, sí, les faltan como algo así como 6, 7 añitos, ya hace tiempo yo ya me voy a jubilar. Y me jubilo, si no, pues ni modo. ¿Alguna duda, chicos? ¿Pregunta, comentario? No, doctor. Gracias. Muchas gracias. Sí. De momento no, doctor, muchas gracias. Órale, papitas adobadas. Nos vemos mañana entonces a las 3 de la tarde. Sí, doctor. Gracias. Gracias. Bye. Gracias. Hasta luego, Hasta doctor. mañana. Vaya.